¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión aquí por medio del canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos temas vinculados a, como verán en el título, aspectos tributarios vinculados a construcción. Construcción, la actividad de construcción es una de las actividades más interesantes desde la perspectiva del análisis contable tributario. Y su dominio requiere algunas precisiones adicionales. Un ejercicio que creo que todos nosotros como profesionales en la contabilidad o estudiantes, técnicos, egresados, por la cual nosotros debemos de pasar, está vinculado justamente a esta situación. El tema de hablar de construcción y cuáles son los alcances o cuáles son las situaciones que nosotros tenemos que tener aquí muy en cuenta. ¿Ok? Entonces, a ver, les voy a comentar los tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Hay algunas situaciones, he alistado algunos apuntes con la finalidad de poder compartir. En primer lugar, construcción, inmobiliaria, fabricación, ¿no? Fabricación, el tema me dicen por ahí, no solamente eso, sino el tema de tercerizar algo, cuando queremos analizar si es un servicio o es un bien, ¿no? Hay varias cositas. Y una regla muy importante, mira, una regla muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es el manejo tributario en construcción es saber separarlo del tema inmobiliario. Muchas veces cuando nosotros queremos trabajar el tema de la situación de construcción, me dicen, no, pues yo no voy a llevar contabilidad una constructora, es difícil, nunca en mi vida voy a llevar, o no voy a llevar una contabilidad de una inmobiliaria, ¿no? Y esos dos aspectos, contable y tributarios de construcción inmobiliaria, son los mejores ejemplos para poder enfocarnos a ver una contabilidad de servicios y para poder enfocar una contabilidad de industria. Eso es muy importante. Ahora, hay algunas cosas especiales, eso sí, que te las iré comentando poco a poco y luego iremos separando bienes de servicios, que son dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Bien, empezamos por el primero. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el punto de referencia que nosotros debemos de tener en cuenta cuando trabajamos este escenario de construcción inmobiliaria? Probablemente la mayoría de ustedes o un grupo de ustedes no esté aquí porque necesariamente esté trabajando en construcción. O probablemente un grupo aquí no esté porque quiera trabajar, esté trabajando en inmobiliaria tampoco. Pero sin embargo, por cultura general, nosotros tenemos que tener el siguiente alcance. Mira, cuando viene una persona y esta persona te dice que quiere que tú le lleves la contabilidad, y cuando tú le dices, señor, ya, yo le voy a llevar la contabilidad, perfecto, pero ¿de qué le voy a llevar la contabilidad? De construcción. Entonces, cuando a ti te van a decir que quieres que lleves la contabilidad de una constructora, tú primero tienes que preguntarle algo, ¿ya? Y ahí viene el truco para que lo anotes. El truco es, ¿usted va a construir sobre un terreno que es de usted o va a construir sobre un terreno que es de un tercero? Porque ese tema es muy relevante, muy relevante. Más allá de lo que tú creas, ese tema es relevante. Te explico. A veces nosotros confundimos dos cosas. Y mira, te lo voy a decir contablemente. Contablemente no es lo mismo trabajar la fabricación de un producto a trabajar la prestación de un servicio. No es lo mismo contablemente. Y ahí viene justamente los problemas que uno debe de evitar. Entonces me dice, ¿cómo, Dionisio, cómo nosotros vamos a poder diferenciar estos temas? ¿Cómo vamos a poder conversar? Cuando viene una persona
y te dice que vas a llevar una contabilidad en una constructora, tú inmediatamente en tu cabeza te pones a pensar si es que vas a llevar o si te estás enfrentando a una contabilidad de fabricar o producir un bien, o si estás enfrentándote a una contabilidad vinculada a la prestación de un servicio. ¿Y cómo lo resuelves? Pregúntale del terreno. ¿Te acuerdas que te dije? Uno, ¿el terreno es de usted o el terreno es de un tercero? ¿Dónde usted construye? Yo construyo en un terreno de la municipalidad, del estado, de otra empresa. Entonces, cuando te dicen que es de otro lado, entonces sencillamente dices, estoy frente a una empresa constructora. Por lo tanto, tengo que seguir las reglas de servicios. Y tributariamente también tiene un tratamiento particular. Ya. Dos, no, el terreno es mío. Ah, el terreno es suyo. ¿Y por qué está construyendo usted? Le preguntamos. Estoy construyendo porque, bueno, heredé el terreno, alguien me dio el terreno y bueno, vamos a construir, pues, ¿no? Pero date cuenta que cuando uno tiene un terreno usualmente, cuando uno tiene un terreno usualmente y ese terreno lo va a vender, no lo va a vender porque no va a tener un valor agregado, va a construir. Pero él no va a ofrecer construcción. Él lo que busca es construir para vender algo, vender un bien. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya? Mucho cuidado. Cuando tú construyes en un terreno que es tuyo, inmobiliario. Cuando tú construyes en un terreno que es de un tercero, construcción. ¿Ya? Es lo primero. Dionisio, ¿qué incidencia tiene este tema que estamos comentando contigo con relación al manejo del artículo, este artículo bastante famoso, me dicen? ¿Cuál artículo? El artículo 63, el 57. Hay bastante, hay bastante. Hoy en día estamos hablando del año 2019, no. Estamos ya en el año 2020. Es el segundo año en el que manejamos ya estamos manejando un criterio de tercera categoría que se llama el devengado. Y tiene reglas particulares, que no es lo mismo para bienes ni para servicios. Ya. Ahora, hay una pregunta acá, hay un comentario acá que lo estoy viendo. Lo pueden colocar ustedes ahí en el chat, estamos hablando de este tema, construcción. Kevin nos consulta acá, estoy viendo aquí en el chat, nos dice, ¿la contabilidad de una constructora es diferente al régimen general? No. Es que, mira, cuando yo hablo de regímenes tributarios, los regímenes tributarios son 4. No todos afectan renta. Régimen general, renta. Régimen MIPE tributario, renta. Régimen especial, renta. Y el RUS afecta a varios tributos. Una empresa constructora en cual puede estar en el régimen general o en el régimen MIPE tributario, usualmente. Pero lo que estás comentando, lo especial, es que lo especial que te estoy comentando es con respecto al manejo de los ingresos y al manejo de los gastos o los costos. Ese es el pequeño detalle. Entonces hay que separar ese tema. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando con este tema que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Entonces, si tú eres nuevo y por primera vez estás viendo el tema, me dices, Dionisio, entonces en resumen, para entender lo que viene, ¿qué me estás comentando? Estoy hablando de construcción. Y cuando una persona que no está en construcción quiere llevar una contabilidad a una constructora y quiere ver la parte tributaria, lo primero que tiene que separarlo es de inmobiliaria. A nosotros nos pasa en los talleres que a veces vienen personas que manejan inmobiliaria, pero no nada con constructora. ¿Ya? Ahora, si tú ya separaste, dices, inmobiliario, el que va a construir para una oficina, un departamento, una cochera, y la constructora, quien va a encargarse de construir un activo. Voy a usar las definiciones de la antigua NIC 11, de un activo. Es la diferencia. Ahora, cuando nosotros ya separamos estas dos cosas, tú tienes que tener cuidado con algo. ¿Qué es lo que tienes que tener cuidado? El tema tributario.
¿Y cuál es el problema con el tema tributario? Tú me dirás, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tú me dirás? El problema está en la aplicación de las normas de renta, que es más o menos lo que quiero hablar contigo. Por ejemplo, una norma tributaria no puede decirnos cómo elaborar información financiera. Repito, porque esto hasta el cansancio estamos nosotros conversando y decimos, una norma tributaria no te va a decir cómo llevar una contabilidad, eso es imposible. Pero puede que una norma tributaria, renta, IGB, tenga algunas cosas que afecten de alguna manera el tema contable. Por ejemplo, en el caso de una empresa constructora, ya sabes que es un servicio, ¿no? Actividad económica en el Perú, en la cual la norma del impuesto a la renta exige que tú tengas un... ¿Qué cosa me dice? Una 9. Pero la norma no te dice que tengas una 9. La norma vincula a lo que es una contabilidad analítica de gestión. Y lamentablemente muchos colegas cuando están trabajando, están comentando esto, ahí viene la confusión. Porque muchos colegas dicen, a ver. Yo no llevo 9, a mí no me interesa la 9, ¿y de qué será eso de la 9? La contabilidad analítica de gestión. La contabilidad analítica de gestión es un requisito indispensable dentro de lo que es la contabilidad de una constructora. Más no en un inmobiliario. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Perfecto. Bien, entonces ese es un primer apunte que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la contabilidad analítica de gestión y por qué te obligan a manejar esto? Es que resulta que cuando nosotros queramos aplicar un artículo 63, que más adelante te voy a comentar a efectos de planeamiento, algunos cambios de esta situación, se tiene que hacer un control por cada obra. Y eso está en la norma tributaria. Entonces, de todas las actividades en el Perú, comercial, agrícola, industrial, artesanal, entidades sin fines de lucro, la única que te pide que tú tengas una 9 es esa. Entonces ten cuidado, ya no, ese es un buen dato. Por lo tanto, esperamos nosotros salir de la universidad, salir del instituto, sabiendo manejar una 9 y al menos una 9 de constructora. Pero esto implica ir un poco más allá, porque cuando hablamos de construcción implica manejar costos de servicios y lamentablemente hoy en día no se maneja costos de servicios. Es algo que lamentablemente da pena. Da pena porque realmente el manejo de costos de servicios es algo que probablemente no sea la culpa de los colegas, sino sea de que desde la universidad nosotros hemos visto que esto de los costos solamente es algo típico de las industrias y eso es falso, es totalmente falso. Y yo no sé cómo vas a enfrentarte a ello cuando vas a trabajar en una empresa de servicios, como una constructora podría ser. ¿Ya? Bien, seguimos comentando acá en la línea de acuerdo al tema que tenemos aquí. El colega Fernando nos habla una constructora que se dedica a techo propio y recibe subsidios de gobierno. ¿Cómo hacemos la contabilidad? Tiene que ver normatividad. Hay un detalle. ¿Aplicará NIF 20? Bueno, si el colega aplica NIF, ha pasado por un proceso de adopción de NIF, aplica NIF 20. No. Le pasa por un proceso de adopción NIF, entonces ¿qué hago? No aplico NIF, entonces tendré que usar el plan contable. Entonces en el plan contable tendré que buscar la respuesta a nivel de dinámica. Entonces, por ejemplo, ahí no voy a dar, yo no puedo contabilizar con una norma tributaria, ¿no? Entonces es importante el manejo de códigos. Eso, el día de mañana voy a hablar eso,
por ahí me pareció cómo hacer un asiento contable, algo así. O sea, voy a comentarlo mañana. Bien, ahora voy a hablar de un tema, dado que esta conversación de hoy día es un tema tributario. Es un tema muy tributario que quería compartir con ustedes. Bien. El tema tributario está con una anotación que todos nosotros tenemos que tener muy en cuenta. De todos los que son contadores, estudiantes de contabilidad, técnicos, bachilleres, porque aquí viene la diferencia entre el tema de la labor del contador y el tema del abogado, y a veces entre cosas que hacemos y cosas que no debemos hacer. ¿Qué opinan de un término como el planeamiento fiscal? ¿No? Planeamiento fiscal, un término que dicen que las grandes empresas sí hacen planeamiento fiscal, las empresas pequeñas no hacen planeamiento fiscal, las empresas grandes dice que tienen un staff de abogados, un staff de contadores, un staff de auditores. Las empresas pequeñas, no, las empresas pequeñas tienen ¿qué cosa? Las empresas pequeñas solo tienen al contador, me dice. Ah, bueno, solamente tienen al contador. Y si es así, ¿quién va a hacer planeamiento fiscal? No. Cuando quiere hacer planeamiento fiscal, ¿qué es lo que hace? Lo primero viene la mala praxis, ¿no? Pero todo parte de no saber definir qué cosa es planeamiento fiscal. Creo que eso debería, lo primero que debería revisarse dentro de un curso de tributación, dentro de un curso de renta, un curso de IGB, ¿no? Porque en comprobante de pago no voy a decir que va a ser planeamiento con el comprobante de pago, porque el planeamiento fiscal está supeditado a la aplicación de un tributo. ¿Sabes qué creo ahí? El problema está, ¿sabes cuál es el problema? En que no tiene claro los estudiantes, los egresados, los bachilleres acerca de qué es un planeamiento fiscal y cuáles son los escenarios de un planeamiento fiscal que podemos hacer nosotros como contadores y poder asesorar a nuestros clientes hasta donde da el límite y más allá no. Y resulta que en la praxis muchos colegas no, pues se creen Superman y dicen, no, yo he visto que mi amigo así no paga tributos. Eso de no pagar tributos luego da la vuelta. ¿Ya? Entonces debemos pagar tributos y de acuerdo a lo que señala la norma. Pero la norma tributaria, la norma del impuesto a la renta, la norma del IGB, siempre te dice, siempre te va a decir, haz A, B o C. Tú decides. Cuando una norma tributaria te dice, ¿qué quieres? A, B o C, tú decides. Cuando una norma te dice eso, entonces significa que estás frente a un escenario de economía de opción. Y la economía de opción es el punto básico para poder entender el tema de planeamiento fiscal. Y te pongo el escenario más básico. Créeme que todo el mundo hace planeamiento sin querer. Cuando un colega dice a un cliente, o usted está pensando y dice, mira, ¿sabes que tú puedes estar en el RER o en el RUS? Mejor no te vas al RUS, sino al RER. O mira, mejor te vas al régimen general, te vas al MIPE tributario. ¿Ya? Cuando sucede eso, cuando pasa eso, ya estás haciendo planeamiento fiscal, porque estás trabajando economía de opción. El planeamiento fiscal obedece básicamente a tres situaciones. Dos negativas y una positiva. La negativa y otra negativa son la evasión y la ilusión. ¿Ya? Que usualmente los contadores, bueno, no sé, pues es un contador que sepa, pero contador dice la norma, o sea, ya es ilusión, me dice no, evasión.
El abogado dice este tratamiento, pero dice que no regula, que esto, que lo otro, ya. Ilusión. ¿Y cuál es el tratamiento óptimo? Economía de opción. ¿Y sabes por qué traigo a colación esto con respecto a lo que te estoy comentando? Porque cuando nosotros subimos un poquito de nivel, ahí te dije economía de opción con respecto a RUR, ¿no? Pero quieres ir un poco más allá. El mejor ejemplo es la aplicación del artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Y este artículo 63 básicamente obedece a, antes, hasta el año 1998 decía podrán, A, B. Ahora te dice, si está más de dos ejercicios, más de un ejercicio, deben, pero te dice, tú eliges, te vas al tratamiento A o al tratamiento B. Cuando una norma te dice tú vas al tratamiento A o al tratamiento B, ya es economía de opción. Y tú como contador tienes que cuantificar el efecto para ayudar a gerencia a que tome la mejor opción. Y justo ahora, si hablando de A y B, Dionisio, me viene a la memoria algo. ¿Qué te viene a la memoria? El artículo 50 con el tema de las pérdidas tributarias. Porque también tiene un tratamiento A y B. Ah, claro, ¿no? A y B. O sea, tú puedes arrastrar una u otra, ¿no? Obviamente que no se puede cambiar de frente, pero hay toda una serie de reglas. Pero el A y B, eso es economía de opción. Entonces nosotros los contadores tenemos que estar preparados para ello. No, pero Dionisio, mira, lo que sí no es correcto, y te dicen, no, a veces pasan colegas, y nos ha pasado a nosotros, nos dice, colega, disculpe, ¿sabe qué? ¿Cómo hacemos para bajar los tributos? Mira, no, porque digo algo que es típico en un escenario este que dicen que baja los tributos. Cuando se refieren al tema de que quiere bajar los tributos, solamente sabes lo que pasa, la estructura que ellos tienen de la parte de los gastos es pésima. O sea, más que querer aumentar el gasto, inventarse el gasto, primero yo creo que tienen que revisar su estructura de cómo están planteando los gastos para ver si es correcto o no. Y a veces no pasa. Entonces, eso hay que tener. Porque también hoy día decidí hablar de construcción, un tema muy específico y que estoy viendo planeamiento. Porque todos estos temas van enfocándose de alguna manera a la parte contable. Y mira cómo esas cositas van encajando con lo que nosotros desarrollamos en nuestra profesión. Y que es importante verlo. Las especificidades requerimos a veces del ejercicio profesional multidisciplinario. No todos tenemos que tener algo de actividad. Mira, voy a saltarme un poquito al artículo 63 y te voy a dar un consejo. Nosotros cuando trabajamos en talleres, y mira, cuando yo lo aprendí también cuando estuve elaborando en una empresa, en un corporativo, lo primero, una de las cosas que aprendí después de años ahí es de que cuando yo tengo una actividad en la cual la facturación está atada a un contrato, esa actividad en la cual la facturación está atada a un contrato, esos contratos tienen que tener la revisión de un profesional especializado en derecho tributario. Nosotros no somos supermanes, discúlpenme. Por ejemplo, a mí me pasa en construcción. En construcción, si tú me traes un contrato, yo no sé cómo leerlo. No puede ser Dionisio, como tú que estás viendo construcción. Mañana iniciamos un taller de construcción. Más adelante les aviso. Y entonces, no, me traes un contrato, no sé. El contrato, los contratos y tu actividad, por ejemplo, inmobiliaria, construcción, contratistas. Toda actividad que tiene contratos tiene que pasar por la vista del derecho tributario. Porque nosotros trabajamos con contratos, no. Salvo que usted estudie derecho y sepa código civil. Entonces podrá aplicar desde el punto de vista óptimo el derecho tributario sobre eso. Entonces tengamos mucho cuidado. La tributación, repito, siempre, todos los videos siempre les comento. La tributación es
la generalidad en contabilidad, no es la especialidad. De muchos colegas les ha caído mal esa frase, pero es cierto. ¿Qué significa? Que todos los contadores, todos los técnicos contables, todos los estudiantes, toditos, toditos, todos, deben manejarme, ¿qué cosa? Tributación. Si están pensando que no, este son especialistas en tributario, ¿no? Dionisio, te estás yendo contra las normas. Mira, la praxis. Ve a todos los expositores, ¿acaso todos son tributaristas? Yo sé que no son especialistas en derecho tributario, pero todo contador, y yo te he puesto que todos los contadores también no saben qué es renta, qué es IGB, y que hay una declaración tributaria que hay que llenar y hay algunas obligaciones. Hasta el que esté más alejado. Todo el mundo como contador lo sabe. Es como que un médico no sepa anatomía. O sea, no te estoy diciendo que tenga un tratamiento avanzado. Solo que cuando la contabilidad se enfoca en la tributación, que es correcto, solo que tiene que tener mucho cuidado para saber pedir el soporte del derecho a partir de cuánto. Usualmente la praxis, yo como te diré, está vinculado a contratos. En construcción es algo válido. ¿Ya? Ok, me he salido un poco del tema. Ahí ya regresamos. A ver, comentarios. Ricardo nos estaba comentando las empresas que preparan terrenos para ser vendidos, preparación de terrenos, adecuando las pistas, instalación, son pagadas en cuotas X años. ¿Cómo sería el tratamiento de esas cuotas? Justo lo estoy guardando porque quiero comentarte lo que estoy haciendo ahora. La pregunta es, Ricardo, eso lo han hecho con un contrato, ¿no es cierto? Probablemente sí. ¿Y en el contrato qué decía? ¿De qué trataba? ¿Qué obligaciones habían de ambas partes? ¿Era solamente eso o había más cosas? A veces incluso los contadores desconocemos el alcance al 100% del contrato. Y mira que eso luego genera contrarias. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, Ricardo, por ejemplo, en el caso del tuyo, preparación de terreno no es contrato de obra. Puedo ser un contratista, pero tendría que calificar como empresa si mira la construcción, con todo el ritual que se tiene. Y si ahí, por ahí voy, me voy a ir a un artículo 63. Si no, pues como mi artículo 57, ¿no? Como es usual. Porque ahora estás supeditando años, ¿ah? El tema del artículo 63 es para contratos de obra. Ya. Por eso, es que, ¿qué es un contrato de obra? Yo no estoy obligado a saber qué es un contrato de obra. Acá me traen 3 contratos, yo recurro al asesor legal y el asesor legal me dirá cuál es un contrato de obra, que es una figura que está en el Código Civil. Yo no puedo decir, acá dice contrato de obra, ¿quién te dijo? ¿Eres abogado? No, soy contador. Entonces se requiere trabajo multidisciplinario. Es por eso que las empresas grandes se recomiendan. Las empresas grandes les va bien no porque tengan plata. Las empresas grandes les va bien porque saben que muchas cosas son multidisciplinarias. Y es desde ahora el momento, si es que tú tienes, por ejemplo, un estudio contable, de que trabajes de forma multidisciplinaria. Si tú eres estudiante universitario, date cuenta que cuando vas a egresar tienes que trabajar de forma multidisciplinaria, o sea, vas a tener que trabajar en la mano por ahí de un abogado, contactar con un asesor legal, por ahí con un tributarista, por ahí también necesitas de alguien de sistemas también. Por ejemplo, para comprobantes, para libros, que es importante ver. Instituto de Formación de Capacitación e Investigación, ya sí, recibí su comentario, vamos a ver si estamos en coordinaciones. Diego Rosales, los contratos aplicados al Panamericano, aplicaríamos una obra mayor. La pregunta es si son contratos de obra. Y en un escenario, si por ejemplo ahorita tú me traes, mira, por ejemplo lo que dice Diego, un contrato NEC. No sé qué es un contrato NEC. Dionisio, es un contrato de construcción. Mira, te traigo un contrato de construcción. Tampoco sé si es un contrato de construcción. Pero ¿cómo puede ser? ¡Qué vergüenza! Porque ¿sabes qué? Ahí empiezan los problemas. Por ejemplo, yo necesito que alguien me califique y alguien me diga cómo es el tema del contrato, qué tipo de contrato es.
Y hay algo más importante, que va a salir un poco de lo que quiero comentar, pero el inicio y el fin, y el efecto de las adendas, ¿no? Eso requiere una lectura tributaria. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro del Código Civil. Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a ver cuál es la estructura tributaria. ¿Sí? Porque ustedes van a decir, ah, no, Dionisio dijo en un video que todos los contratos aplican artículo 63. No, yo no estoy diciendo, no estoy calificando para comenzar artículo 63 aquí. Lo único que le estoy diciendo es que tienen que recurrir. Si, por ejemplo, si usted, sí, usted ahorita está en construcción, sí, yo estoy en construcción, usted que me está viendo ahora o que va a ver en diferido el video, usted está en construcción, sabe por responsabilidad profesional, esos contratos tienen que pasar por un visto de un abogado tributarista para calificar qué tipo de... Si está el tema dentro del artículo 63. ¿Ya? Porque si no acá, lo que como está, se está probablemente malentendiendo, arriba como me lo comentaba otro colega, yo no estoy hablando de empresas similares a la construcción, empresas constructoras, el efecto mismo, unas tienen unos requieren pedido ante la administración tributaria, otros no, etc, etc. Hay que calificarlo. Pero si de frente yo voy como contador y vente, digo no, hay que ver. Y eso que no estoy tocando arras, depósito, garantía, que igual, y las arras, no sé. Pero ¿cómo no vas a saber? Me dice. No sé, porque sabes que eso, más bien tú tienes que saber cómo funciona en tu contrato. Y no es necesariamente, date cuenta que no hay, desde el punto de vista legal, no hay contratos iguales. Hay cosas que van cambiando. Hay cosas que van cambiando. ¿No? Hay temas administrativos también. ¿Cómo hago para cobrar, por ejemplo, lo que dice Francisco, cómo hago para cobrar una liquidación de una empresa que no me ha liquidado lo que me corresponde? No sé, si eres trabajador, habrá que iniciar probablemente un proceso legal. ¿A dónde voy? Al Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, también hay muchos colegas que se estresan, ¿no? Hay personas sobre todo que no conocen mucho contabilidad. Me ha pasado. El Estado gratuitamente te da soporte, te da orientación, ¿no? O sea, hay gente que yo veo en redes también ahí colocando cómo se tramita un esto, el otro, mal, a veces le dicen bullying también. El Estado te da orientación gratuita, ¿no? Porque ya, ¿se acuerdan? Siempre les comentaba, a mí me parece lo más descabellado. Hay muchos colegas que, al igual colegas como yo, y todos, tratamos en lo posible de difundir algunos conocimientos o algunas cositas sobre esto en internet de forma gratuita. Pero créanme, ninguno de estos son punto de referencia para tomar una decisión específica sobre una actividad. No, es imposible. Imagínate en una auditoría, ¿no? Imagínate en una auditoría. Dionisio dijo que el artículo 63 le aplicaba a mi obra y era preparación de terreno y esa empieza similar a la constructora. Yo pienso que es similar, ¿ah? De hecho que es similar a la construcción, porque es en construcción. Además hay riesgo, he visto el reglamento, como dijo Dionisio, ahí dice riesgo, todo ya. ¿Y qué ha pasado? Y el auditor ha dicho que todo lo que he calculado está mal. Y ahora, pero ¿y en qué te basaste? No, pues yo vi un video. Yo le he dicho al auditor, también lo sigue ahí en Facebook a Dionisio, ya, sí, o en YouTube, ya, y justo hemos visto el video los dos juntos, y ahí él dice, ¿no? No, así no se hace, así no se trabaja. Es importante. Recuerden los contadores, ¿por qué nos caracterizamos? Porque somos personas que tenemos todo en papeles, ¿no es cierto? Documentamos, ahí tenemos siempre a la mano, tenemos nuestros cuadernos de apunte, bueno, no sé, hoy en día la gente trabaja todo por internet, con blogs de notas, bueno, yo al menos trato de, ¿cómo se llama?, revisar, tenerlo manual, ¿no? Para no olvidarme las cosas. Pero hay colegas que lo tienen en blogs de notas, bueno, pero siempre tengan evidencia de todo, ¿ya? Eso siempre les va a servir, ¿ya? Ok, en el caso de liquidación, ustedes saben que pueden ir tranquilamente al ministerio. Bueno, ahorita no, porque estamos con el tema del estado de emergencia, ¿no? Pero podrían consultar cuál es el mecanismo en el ministerio para efectos de que les hagan una liquidación, ¿no? Y saber cuánto realmente gano. Porque sabes que a mí me pasa en liquidación, voy a salirme un ratito y luego regreso de este tema. Sobre todo estas preguntas, me ha pasado varias veces que hay personas, no solo en mi caso, veo ¿cuánto mi liquidación se equivocaron? Creo que en mi liquidación se equivocaron, creo que en mi liquidación se equivocaron. Mira, amigo, en redes sociales, en Facebook, en YouTube,
en un foro, en internet. Y si alguien te afirma que es correcta, no tiene sustento legal. La única forma oficial de verlo es con una entidad, que es la Autoridad Administrativa de Trabajo. Si no, no tienen la certeza de cómo batallar. Ah, pero, ¿sabe qué? Yo he consultado a 5 personas, 5 amigos, que me reuní el fin de semana en un partidito de fútbol, ¿ya? Y esas 5 personas me han dicho que sí, a mí me deben pagar 3.200, ¿ya? Y voy a reclamar a la empresa. Ya, corre a reclamarme. Va a reclamar 3.200 me debe. ¿Quién te dijo? Perico, con los que el fin de semana jugué fútbol. ¿Cuál es la base legal? Ah, aguanta, no es abogado. No, pero es contador. Ya, bueno, entonces con sus números se defenderá. Le van a preguntar cuál es la base legal, los argumentos, ¿no? Porque tarde o temprano, o la empresa lo acepta, pero usualmente la empresa no va a quedarse ahí, sino va a recurrir a un tema legal. Entonces siempre hay que tratar de documentar. Eso es totalmente básico. ¿Ah? Y luego regreso. Sí, 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 es lo que comenta el colega Diego. Carlos nos dice, buenas noches, mi estimado doctor. Las entidades técnicas, ellas tributan por la administración del fondo de construcción, de fondo de vivienda. Sí, probablemente sí. Dionisio, una opinión acerca del funcionamiento de los fondos de inversión, de ta, 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 ta. Yo me imagino que cuando se constituyó este tipo de organizaciones debió haberse hecho un planeamiento previo para ver cuál es el esquema tributario, porque no es como una tienda de abarrotes, ¿no? O un grifo, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello vamos viendo cuál es la estructura. Y al ser tan especializado, incluso no es bien difícil que alguien te lo diga, o sea, te lo diga libremente, porque, o si es una opinión, no la veo válida, no creo. Los temas específicos. Te cuento una experiencia rápida en el tema de asesoría, vuelvo al tema y ya en un momento más terminamos la sesión de hoy. Eh, es muy importante, es muy importante que cuando nosotros vemos cosas muy especializadas, ahora te pongo el escenario de asesoría, mira cómo es. Eh, la asesoría es un tema bien delicado, porque si tú por la experiencia haces inferencias y eso ese es el problema ya, pero puede fallar. Recuerda que hay varias cosas en evaluación: papeles, documentos, situaciones, acciones de las personas, para efecto de acuerdo a ello tomar una decisión o una alternativa entre una u otra cosa. No sé si a ustedes les ha pasado bastante que en la asesoría fulano dijo, mengano dijo, perengano dijo, ¿no? Todos dijeron de todo y Dionisio, ¿cuál es tu opinión? Igual me voy por la tangente. Entonces no hay una posición. Es que recuerda que muchas veces en situaciones específicas hay que tener en consideración cuál es el funcionamiento de la organización, gestión. Hay que ver el impacto tributario para que de acuerdo a eso nosotros sepamos óptimamente qué es lo que tienen que hacer. Porque no podemos, nosotros en contabilidad muchas veces ustedes tratamos, porque te digo, a mí me ha pasado también eso, tratamos de esto se parece o mi amigo me lo dijo. Y eso es lo peor que pueden hacer. Bueno, en la universidad puede ser como examen, ¿no? Pero en la praxis no es así. Igual en la asesoría. Por ejemplo, y vuelvo al 63 para cerrar y el último comentario. Juan, ¿cómo haría para que la empresa me liquide full time a pasarme a part time? ¿Me tendría que dar todos mis beneficios? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabe Dionisio y no le pregunta, no le responde a Juan qué malo que es? No, es que tiene que verse la estructura de cómo está vinculado el tema de su gestión, cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones en las cuales se está laborando, ¿no? Varios elementos. Y de acuerdo a eso va a optar a un camino u otro camino. Que no necesariamente, ahorita le traigo todos los papeles. Yo te apuesto que no. Porque hay una revisión de eso. Y eso probablemente esté en el campo del derecho laboral y no esté necesariamente en el campo de lo contable. Otro tópico. Todos los contadores tienen que saber laboral, porque es una generalidad igual que la tributación, pero no necesariamente derecho laboral. Ese es el detalle. También,
Los contadores, y vuelvo al tema, me estoy saliendo demasiado del tópico que quería tocar hoy día, pero igual, los contadores no hacemos contratos laborales. Luego me van a decir que soy muy teórico, académico, lo que vieras. Pero no, te digo por experiencia, los contadores no hacen contratos laborales. Porque los contratos laborales tienen que hacerse de acuerdo a disposiciones que establece un marco laboral peruano que está dentro de el campo del derecho, no dentro de la contabilidad. ¿Ya? Detalle importante. Volvamos al tema que les quería comentar y vincular el artículo 63 con bases de contabilización y viendo cosas que tú debes darle un checklist para saber si va o no va dentro del ejercicio profesional. ¿Ya? Cosas que sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Bien, vamos con lo primero. Artículo 63, artículo 57, ¿qué está hablando Dionisio? Hay dos términos que son gemelos, pero tienen una connotación distinta entre la contabilidad y la tributación. Y eso sí, todo contador debe saberlo. Eso sí, es muy importante. ¿A qué me refiero? Al devengado y a lo percibido. Cuando tú a una persona que ya pasó por hacer su balance de comprobación en la universidad o en el instituto tecnológico, le dices, regístrame una venta al crédito, lo primero que va a hacer esa persona, ¿qué es? Va a agarrar 12, 40, 11, 70. De frente, sin pensarlo automáticamente. ¿Y por qué cuando yo te digo venta al crédito, automáticamente me lo estás poniendo en las 70? Me lo estoy poniendo en las 70 porque ya qué. Porque así me enseñaron, no. Tiene alguna razón que ver. Pero si no has cobrado, te dice alguien, no, pero es una venta al crédito. Es que nosotros tenemos el chip. Nosotros tenemos el chip de lo devengado metido a la cabeza. Nuestros profesores desde el primer año se encargan de que nosotros, los contadores, tengamos un chip devengado. Todos, uno que no ha pasado contabilidad, instituto, primer año, segundo año, ya tiene incorporado el chip de lo devengado. El problema es si es que sabe cuál es la definición del devengado, si es que sabe cómo influyó en el cambio del plan contable, si es que sabe cómo tiene eso en impacto tributario, que eso es muy importante como contador. Eso no te lo va a decir el abogado, el laboralista, el abogado tributarista, no. La base de contabilización, es decir, como tú contabilizas, la base de contabilización es el devengado. La definición del devengado. ¿Qué es el devengado, Dionisio? Curiosamente, al igual como en el Código Tributario, curiosamente como pasa en eso, también en las normas contables no encontramos sino una descripción de lo que es el devengado, pero en una norma internacional de contabilidad que es la NIC número 1. Y esa NIC número 1 es la que te dice que si quieres devengar, puedes hacerlo del activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gastos. O sea, tú puedes devengar los 5 elementos de los estados financieros versión NIF. YASB. Aunque tú sabes que en el plan contable nosotros tenemos 10 elementos. Esa es otra cosa. Pero en el caso de YASB, al momento de vengar y al momento de hablar de la posibilidad de este tema de devengamiento, nosotros nos enfrentamos a que debe de cumplir dos situaciones particulares. Dos. ¿Cuáles son esas dos situaciones bastante particulares? Que cumpla la definición y el criterio de reconocimiento. Dionisio, pero disculpa, una preguntita. Yo he llevado un curso de NIC 12 y cuando estamos viendo el tema de la NIC 12, perdón, de la NIC, no, estoy mal, NIC 12 no Dionisio, de la NIF 15, ya, ¿qué pasa? Me han dicho que ingresos, sí, hay un nivel de especificidad, totalmente de acuerdo.
¿Qué pesa Dionisio al final? El devengado, que dice en la NIF 1, que dice que tiene que cumplir la definición y el criterio de reconocimiento en el marco conceptual, o la NIF 15. La NIF 15. ¿Pero por qué pesa? Porque es más específica. Por supuesto que sí. Entonces, cuando yo quiero devengar el ingreso, ¿cómo lo hago, Dionisio? NIF 15. Pero eso que tú aplicas en la NIF 15 ya está contenido dentro de lo que dice la NIF 1. Entonces, lo que sí, como contadores, tienen que tener clarísimo es saber devengar un activo, devengar un pasivo, devengar un patrimonio, devengar un ingreso y un gasto. Si el devengar implicaba conocer una definición y un criterio de reconocimiento, entonces es pertinente recordar que el plan contable, ¿sabes por qué cambió? Porque se llama modificado 2019. Cambió. Porque el marco conceptual también cambió. Porque las NIF también cambian. Y entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Bien. Pero, contabilidad no todo es devengado. Explícale al dueño de un negocio, a ver, en función del devengado, se te hace muy difícil. Es difícil. Explícale, yo te reto. Llevas la contabilidad de un comerciante, de un grifo. Explícale el devengado a esta personita. La mayoría de personas piensan en efectivo. Por lo tanto, la otra base de contabilización que tenemos es el percibido o efectivo, que no la materializamos en la contabilidad, pero sin embargo la usamos cuando tenemos que elaborar un estado financiero que se llama el estado de flujo de efectivo. Y tú sabes por qué en esa hoja de trabajo tiene que cambiar de devengado a efectivo y por qué es complejo, dicen, justamente porque tienen que cambiar de ambas bases de contabilización. Existen dos bases de contabilización. Dionisio, ¿pero dónde sale eso? El devengado está en la NIF 1, vinculado a marco conceptual. Dionisio, y lo percibido está en la NIF 1 también, porque no sale presentación de estados financieros. Dionisio, y lo devengado y lo percibido no entiendo. Y en lo tributario, es que en lo tributario, nosotros en la contabilidad hablamos de base de contabilización, pero en lo tributario está vinculado a un criterio de reconocimiento de un ingreso o un gasto. Dionisio, ¿se reconoce un ingreso o gasto? Podemos decirlo hasta cierta manera, porque tributariamente la norma del impuesto a la renta, mira, curiosamente no define qué es un ingreso ni gasto. Más bien, la norma tributaria en renta te dice, este es ingreso grabado, este no es un ingreso grabado. Y también te dice, este es un ingreso grabado, este no es un ingreso grabado. O también te dice, este es un gasto aceptable y este no es un gasto aceptable. ¿No? Entonces hay que tener el debido cuidado con eso. ¿Ya? A ver, entonces, cuando quieres hablar del artículo 63, cuando tú quieres hablar del artículo 57, te vas a encontrar que hay rentas, no voy a usar del modelo cedular de renta, no vamos a hablar de eso. Rentas de carácter persona primera, segunda, cuarta y quinta, de vengado, percibida, ahí están. Vale. Pero renta de tercera categoría es de vengado. Pero en algunas situaciones puede ser percibido. Por ejemplo, artículo 58, venta de bienes a plazo por más de 12 meses. Percibido. Artículo 63, inciso A, para constructoras, a lo que iba, percibido. Entonces, si yo sé que mi contabilidad está en el devengado y voy a tributar con lo percibido, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay diferencia. Y entonces ahí viene a lo que es NIC 12. La NIC 12 se materializa cuando nos hace recordar también el formulario virtual que hay un artículo 63 y que puede dar una diferencia en ese tema. Entonces hay que tener debido. Puede contar. Ahí se regresó. Contabilizar dos cosas, por eso estaba repitiendo también. Contabilizar cómo va la cosa. Cuando nosotros queremos contabilizar, yo no puedo trabajar con una norma tributaria. Una norma tributaria nunca te va a decir cómo tú vas a llevar la contabilidad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, cómo llenar, cómo reconocer
un ingreso, no, tributariamente no lo puedes hacer. Para eso hay que trabajar algo que se llama papeles de trabajo. ¿Ya? Ese es un tema fundamental que nosotros no podemos olvidar hoy en día. ¿Ya? Y a lo que yo voy. ¿Cuántos de ustedes elaboran papeles de trabajo? ¿Cuántos calculan las diferencias? ¿No? Esa es la pregunta que uno siempre se hace. Porque lamentablemente muchas personas elaboran sus cálculos, lo dejan ahí, me parece, ¿no? Y no sustentamos adecuadamente. El artículo 63 implica que nosotros tenemos que trabajar papeles de trabajo. Y eso es algo clave que hay que tener en consideración. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Entonces hay que tener el debido cuidado con eso. Hay que tener el debido cuidado con eso. Ahora vamos con algunos comentarios. Y luego de ahí ya cerramos esto. A ver. Ya. Nos dice Mari Suelin. Nosotros, a ver, vamos a ver si más adelante. Nosotros nos dedicamos a la construcción de carreteras para el Estado y sabemos que vamos a tener una penalidad. Pero lamentablemente no tenemos resolución de la entidad. Ya. Para que nos determine el importe. Esto provisiona un estimado en la contabilidad y luego lo reparamos. Hay una palabra, la palabra provisión, nosotros tenemos que olvidarnos un poquito de ese término, esa palabra provisión. Reconocerlo como gasto y ver si ese reconocimiento de gasto que está en tu contabilidad tiene efecto tributario o no. Hay varios requisitos de carácter general para efecto tributario, ¿te acuerdas? Causalidad, fehaciencia, ta, 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 ta. Y con las provisiones hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Será fehaciente? O sea, el cálculo que nos dice la colega, un estimado, un aprox, financieramente probablemente sea válido. Tributariamente, no, no es cierto. Pero Dionisio, te he visto en una revista que hace una RTF que dice lo contrario. Puede que sí. Sobre esa situación, por eso es importante la opinión de un abogado tributarista, para ver si es que hay situaciones similares dentro del tribunal fiscal. Si no, me dicen, no, está reparado Dionisio, eso está recontra reparado. Bueno, pero uno nunca sabe, porque habría que ver, como decía un abogado ahora en la noche, estaba escuchando a un abogado. Es cuestión de pareceres, ¿no? Uno nunca sabe. A ver, vamos, seguimos con otra. ¿Qué pasa si la obra empieza en diciembre, pero recién termina la obra en marzo y la genera la factura y recién pagan los impuestos? Contablemente. Segundo lugar, tiene que ver si es que va a trabajar el tema de un grado de realización, ¿no? Si es que va a trabajar un tema de grado de realización para efecto tributario. Eso sería un escenario, un artículo 57. Pero, si es que califica un artículo 63, entonces tendría que tener cuidado si es que voy al A o al B. El A, que es lo percibido, y el B, que es ingreso por cobrar, más ingreso cobrado, ¿no? Más menos ajustes NIF, que nos dice menos los costos, eso te va a dar. De cualquiera de esos dos detalles hay que ver. Entonces, estas situaciones que les comento ahorita, que bueno, he hecho algo grado ahí en ese punto, hace que nosotros antes de iniciar esto ya tengamos planeado todas estas situaciones y que no nos agarre en la marcha, porque una vez cuando ya está en la marcha, muchas veces me pasa en estas actividades que simplemente lo único que te voy a decir es que ya está hecho. O sea, probablemente si te dijera algo podría ser una ficción, no necesariamente válido, ¿no? Que hay que tener el debido cuidado con respecto a eso, ¿no? Y también habría que ver el tema de papeles, ¿no?
Porque nosotros podemos tener una apreciación y en construcción, no siempre todas las constructoras, ha perdido por experiencia, sobre todo en las pequeñas, una cosa es lo que tú piensas como contador y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Y a veces incluso nosotros de pronto no nos dieron el dato correcto y estamos nosotros haciendo todo un tratamiento y una variable que lo manejó gerencia no nos la comentó adecuadamente. ¿Ya? Ahora, si contablemente quiere usted contabilizar una penalidad Mari, tiene que tener en cuenta, si es que está hablando de contabilidad, tiene que tener en cuenta de las NIF. Dionisio, ¿en qué NIF dice gasto? Porque yo sé que hay ingreso, pero no hay gasto. Buen punto. En todo caso tendría que ver si es que devenga el gasto. Y ello implica que tiene que cumplir la definición de gasto y el criterio de reconocimiento del gasto. Para que usted me diga, efectivamente, sí. Tributariamente es otra cosa. De ahí tiene que ver, pues, si es que va a calificar una NIC 37 o no. ¿Sí? Un detalle importante, porque puede que sea algo contingente, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces vamos a terminar la sesión de hoy. Nos hemos sentido creo que una hora. Más o menos una hora. Y bueno, estamos variando un poco las sesiones por un tema de alcance. ¿Ya? Un tema de alcance técnico de Facebook. Hay una limitación técnica, bueno, demasiado técnica que me han estado explicando aquí. Porque cuando estamos con pizarra, voy a seguir por ahí, ustedes saben, nosotros tenemos videos en YouTube y material con pizarra, solo que ahora está directamente con una cámara. Estamos probando en ancho de banda, estamos cambiando algunas cositas acá. Y bueno, queríamos probar y compartir algunos conceptos libres con ustedes. No se olviden, para los que son construcción, los invito, por si no han visto la publicidad, el día de mañana y pasado, de 7:30 a 10 de la noche, estamos con el taller tributario para empresas constructoras, que ese era también uno de los motivos que quería compartir con ustedes. ¿Ya? Entonces, ahí, Dionisio, ¿dónde lo puedo encontrar? En www.peruges.org. Ya, o si no, les voy a dar, ¿dónde encuentro la programación de cursos, Dionisio? En www.perugestion.org. ¿Y dónde encuentro lo de constructora que comienza mañana? Ya, para los colegas de constructora, ¿no? Ahí tenemos una estructura para que veas que lo que hacemos es en videoconferencia más bien. No, pueden, a ver, les pongo los correos a eventos@perugestión.org para los colegas constructores que quieran. Eventos@perugestión.org. Informativa al WhatsApp 958-672-735. 958-672-735. ¿Ya? Ahí está nuestra programación. Pero para los colegas que me dicen, no, que esto, que lo otro, no puedo participar, y gratuitamente tienes mucho material, creo, son más de 700, ya somos 900 videos, ahorita siempre me olvida decirlo, 900 videos por lo menos, de diferentes temas, tópicos y situaciones, en las cuales tú puedes aprender, o igual nos sigues acá en Facebook como CPC Dionisio Canal, sabes que estamos publicando constantemente, ¿ok? Muy bien, entonces, todos temas, que todo es con una conversación, ¿no? Hay cosas específicas que, incluso dentro de un taller, te diré por experiencia, nunca lo vas a terminar de resolver porque requiere opinión legal, opinión de gestión también, mecanismo, hay que ver. Espero que les haya servido el material y bueno, para los que lo van a ver en diferido, lo vamos a subir en YouTube. Y entonces sí, para informes del taller. Es el 958-672-735. Informes. Claudia les envía ahí la hoja informativa. 958-672-735. Es para informes de talleres. ¿Ya? No es mío. De ahí a Claudia me mandan ahí, ¿cómo se resuelve esto? No, les va a dar informes de los talleres, porque no es contadora. ¿Ya? 958-672-735. Informes de talleres. Toda nuestra programación se las pueden mandar por ahí. ¿Ya? Ok, nos vemos entonces más adelante, mañana. Seguramente tenemos una nueva sesión. Buenas noches. Un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Gracias.